Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues tengo el gusto de estar aquí nuevamente con ustedes en este mes de noviembre presentando al doctor Benedict, que es un gran amigo mío, colega. Tenemos el gusto de trabajar juntos en esto de la oncología. Déjenme hablarles un poquito de él. Es médico veterinario por la UNAM, maestro en ciencias por el Instituto Nacional de Medicina Genómica, en convenio con la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, bajo el área de neurogenética y genómica comparativa. Sus líneas de investigación que tiene ahorita son genómica de la conducta, aplicación de la medicina personalizada en oncología veterinaria, aplicación de la genómica de los recursos zoogenéticos. Esta página de medivet.com.mx tiene de verdad el gusto de presentarles al doctor Benedict y pues no le quito más tiempo, le dejamos la cámara y los micrófonos. Adelante, amigo, te escuchamos. Muchas gracias, doctor Gilberto. Para mí es un gusto y un placer estar aquí presente con todos ustedes en esta maravillosa invitación que me hacen para poder compartir un poquito del trabajo, ¿no? Del que tanto el doctor Gilberto como yo hacemos en conjunto y por supuesto hablarles un poquito de aspectos interesantes sobre la genómica y la medicina personalizada, tal vez al principio un poco generales y después vamos a entrar de lleno a lo que es la oncología veterinaria, ¿no? Dado que pues es la rama en la que pues tanto el doctor Gilberto como yo nos hemos desarrollado, entonces pues es a lo que más vamos a aplicar. Pues, bueno, por supuesto hay muchísimas más aplicaciones, pero vamos a hablar propiamente de la oncología veterinaria, ¿no? Rodri, si puedes poner la presentación, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues podemos iniciar, doctor. Adelante, por favor. Bueno, la diapositiva anterior, por favor, nada más. La portada nada más del principio. Ahí está. Bueno, la charla del día de hoy es genómica y medicina personalizada aplicada a la oncología veterinaria. Quiero comentar rápidamente que esta charla está enfocada en un principio está enfocada a una cuestión aplicativa. Seguramente habrá colegas, biólogos moleculares, genetistas y obviamente pues gente dedicada a la genómica que tal vez tenga el interés de haber entrado a la conferencia. Sí. Y quiero aclararles que le hablo a mis compañeros, a los médicos veterinarios o tecnistas, a mis colegas. Esta plática es este acercamiento a el área de la genómica desde un punto de vista aplicativo, ¿no? Muchos de nosotros en la práctica biomédica normal o en la práctica de la medicina veterinaria, estamos a veces poco familiarizados con ciertos términos, con ciertas cosas estamos poco familiarizados. Y la idea de esta plática amistosa, porque estamos en una reunión de amigos, ¿no? Colegas, amigos, es justamente mostrarles cuáles son los beneficios que puede traer las nuevas tecnologías a el campo de la medicina veterinaria y zootecnia, ¿no? El cómo estas tecnologías ya las podemos implementar. De hecho, le podemos cambiar a la próxima diapositiva, por favor.
Ok, justamente quiero empezar parafraseando que nosotros nos encontramos actualmente en una era histórica a la cual la denominamos la era postgenómica. Anteriormente, y muchos biólogos moleculares, genetistas, compañeros dedicados a la genómica y a estas ciencias de la información genética, se darán cuenta que antes teníamos equipos muy pesados, había laboratorios que incluso parecían búnkers, ¿no? Donde pues en estos búnkers pues se tenían equipos enormes, había que tener un aire acondicionado muy especial, había que tener áreas muy especializadas para trabajar, eran equipos sumamente costosos, eran equipos que bueno, literalmente pues tenías que tocarlos muy delicadamente pues porque eran se podían romper fácilmente, ¿no? Pero bueno, ¿qué está pasando ahora en esta era posgenómica, en esta era en la que los genomas ya se secuenciaron, ya se analizaron, ya se estudiaron? ¿Qué es lo que está pasando? Pues miren, aquí lo podemos ver en la diapositiva. Estamos teniendo una gama de tecnologías que ya no son gigantescas, son tecnologías que ahora son pues, prácticamente miniatura. ¿Sí? Aquí en las imágenes podemos ver, por ejemplo, equipos automatizados para extraer ácidos nucleicos. Antes pues, teníamos que extraer ADN o ARN con las manos, ¿no? O sea, literalmente con las pipetas, pero ahora ya hay equipos automatizados que no son más grandes que una televisión, o sea que ahora son muy pequeños. Podemos ver también un secuenciador masivo de genomas de Nanopore Technologies que tiene el tamaño de una USB. Así de poderosa es la tecnología ahora. Tenemos un secuenciador del tamaño de una USB en donde nosotros podemos estudiar genomas completos de individuos o regiones específicas en el genoma. E inclusive pues hacer experimentos pues en lugares tan inhóspitos como por ejemplo aquí les muestro una foto donde hay una doctora que literalmente está en la selva y está haciendo experimentos de genómica literalmente en la selva o lugares tan raros como la Estación Espacial Internacional, que aquí vemos, por ejemplo, un doctor que está utilizando un aparato de literalmente mini PCR, y lo está trabajando en la Estación Espacial Internacional. Entonces, quiero comentarles, queridos doctores, queridos compañeros y colegas, que ahora ya en esta nueva era, las limitaciones de la tecnología, la infraestructura, ya no existen. Estamos entrando en una era moderna sin precedentes en donde la tecnología ya está al acceso ahora mucho más fácil. Incluso aquí les pongo una pequeña imagen de una de las tecnologías de Oxford Nanopore, en donde ya vamos a poder conectar nuestro smartphone, vamos a poder colocarle en la parte de abajo, literalmente, un secuenciador masivo de genomas para que nosotros podamos estudiar genomas completos en nuestro smartphone, en nuestro teléfono. Entonces, simplemente quiero mostrarles cómo la tecnología ha avanzado a pasos agigantados. Y algo interesante de las ciencias genómicas en general es que no estamos peleados con los avances tecnológicos. Entonces, les voy a hablar mucho de avances tecnológicos, de programación, incluso del lenguaje de computadoras, que ahora ya simplemente lo podemos ver aquí, ¿no? Estamos conectados de manera masiva mediante un medio de comunicación, ¿sí? Que tan interesante que es el Internet, y puede haber colegas de diferentes países, incluso de aquí, nacionalmente, y etcétera, y todos estamos ahorita conectados en una comunidad. Entonces, esta era de la información, de la informática, también viene muy pegada con la era postgenómica. Ahorita vamos a entender por qué y vamos a ver su aplicación, que es lo más importante e interesante. La que sigue, por favor. Ok, a manera introductoria, quiero decirles que, bueno, el cáncer, sí, esta enfermedad como tal, pues se ha estudiado de diferentes maneras. Por un lado, se sabe que el cáncer tiene diferentes modalidades, diferentes capacidades, y bueno, hay artículos o papers que lo han estudiado de diferente manera para conocer cuáles son estos mecanismos, cuáles son estas vías de señalización por el cual un tumor empieza a tener capacidades, ¿no? Por ejemplo, hay gente que ha estudiado la inestabilidad genómica,
¿sí? Hay gente que ha visto los inhibidores de la telomerasa, hay gente que ha estudiado los factores de crecimiento, hay gente que está estudiando los factores de angiogénesis, de metástasis, etcétera. La selectividad, la clonalidad, la inmortalidad de las células cancerígenas. Entonces, quiero que vean que hay todo un abanico de cosas para poder estudiar la oncología, para poder estudiar al cáncer. Hay un montón de abanico de cosas. Por supuesto, hay que ver al cáncer como una enfermedad, una enfermedad, o un conjunto de enfermedades más bien, ¿sí? Pero su base principalmente es una base genética. Sí es un conjunto de enfermedades en donde están involucrados el microambiente celular, pero muchas de sus bases van a ser genéticas y genómicas, que es un parte de lo que a lo largo del tiempo hemos empezado a entender de mayor a menor medida. Por supuesto que el medio ambiente, el espacio peritumoral, el espacio alrededor de los vasos sanguíneos, muchas cosas van a estar involucradas, pero en el aspecto, algo interesante es que la parte genética, la parte genómica nos va a ayudar muchísimo a poder estudiarlo y, por supuesto, en este caso, a entender de qué manera podemos diseccionarlo para poder dar tratamientos dirigidos. Ok. La siguiente, por favor. Ok. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es el Atlas del Genoma del Cáncer, que fue publicado en el NCBI en el 2018, en donde podemos ver este círculo, ¿sí? Enorme, en donde podemos nosotros visualizar todos y cada uno de los genes y las vías de señalización que están relacionadas con los diferentes tipos de tumores que se han estudiado hasta el momento. Entonces, quiero que vean que ha sido un trabajo monumental empleando tecnología de alto rendimiento, que es como las tecnologías que estamos viendo, de las que vamos a hablar, ¿sí? Tanto genómicas como de transcriptómica, tecnologías epigenómicas, tecnologías metabolómicas, etcétera. La siguiente, por favor. Y hablando propiamente, vamos a hacerle un pequeño zoom, que es, aquí nos hicieron el favor de pasar la diapositiva. Vemos un pequeño zoom y quiero que se fijen que hay genes muy interesantes como el BRCA, ¿no? El BRCA, que no tanto se ha hablado del cáncer de mama, que hay una correlación directa con el gen BRCA1 y 2, con el cáncer de mama y ovario hereditarios, que por supuesto aquí se encuentran dentro de este atlas y todo esto nos ha permitido ahora poder rastrear enfermedad tumoral a partir de muestras, ¿sí? Y obtener información altamente relevante para el diagnóstico, por supuesto, la clasificación y algo muy importante que, por supuesto, le interesa a los médicos, el tratamiento. La que sigue, por favor. Ok. Pero antes de entrar en temas ya más profundos, quiero hablarles un poco de lo que es la medicina basada en evidencias y el por qué la medicina genómica la implementa. Yo de origen soy médico veterinario zootecnista, ¿sí? Entonces, la parte médica para mí es muy importante. Yo entiendo, hay compañeros dedicados a la ciencia, hay biólogos moleculares, hay genetistas puros, que tal vez esta parte quizás no la ven de la misma manera en la que la vería un médico, ¿no? Un médico como es el caso mío. Y en este caso, por eso vamos a abordar lo que es la medicina basada en evidencias. ¿Sí? Esto va mucho para los colegas que hacen medicina en sus consultorios, hacen medicina de campo, ¿no? Y bueno, ¿qué es la medicina basada en evidencias? Porque seguramente han escuchado el término. Bueno, básicamente aquí lo tenemos resumido por el doctor Brennan Schwartz del NCBI en Estados Unidos y dice que es el uso consciente, explícito y juicioso de las mejores y más actuales evidencias o pruebas para tomar decisiones al cuidado de los pacientes. Básicamente, estimados colegas, doctores, nos está hablando de la ciencia,
de que la medicina deje de ser un arte y se vuelva un poco más científica. Ustedes podrán decirme, oye, ¿qué te pasa? Pues la medicina siempre ha sido científica. Hasta cierto punto es a veces un arte. Y ahorita vamos a ver en dónde vienen estos cambios, qué pasa con la medicina basada en evidencias y qué es propiamente la medicina basada en evidencias. La que sigue, por favor. Bueno, básicamente la medicina basada en evidencias es implementar artículos, papers, ciencia básica, ciencia clínica, experimental, pero llevar directamente este conocimiento a los pacientes, el poder aplicar los tratamientos más modernos, más nuevos y probados de último minuto que hayan salido en las revistas de alto impacto y en las revistas más importantes científicas a nivel mundial y estar actualizado constantemente. ¿Ok? Básicamente es la medicina en la que todos deberíamos guiarnos porque es la medicina del futuro. Algunos dicen, bueno, es que esta medicina no sirve para un paciente de urgencias. Por supuesto, un paciente de urgencias requiere una atención inmediata. Por supuesto, la medicina basada en evidencias no es la apropiada para un paciente de urgencias. Él debe de seguir ciertos protocolos de urgencias. Pero para un médico que está dedicando a la medicina interna, a la cardiología y principalmente a la oncología, la medicina basada en evidencias es un pilar fundamental para entenderlo. ¿Y cuál es la metodología básica? Bueno, aquí de hecho la tenemos enumerada. Primero, formulamos una pregunta clara y a partir de ella, pues vamos a ver qué problema médico es al que nos estamos enfrentando, ¿no? Posteriormente vamos a hacer una búsqueda de literatura, de artículos científicos relevantes y apropiados para el problema. Luego vamos a evaluar de manera crítica la validez y la utilidad de los artículos encontrados. A esto se le denomina el nivel de evidencia. Y luego vamos a aplicar los resultados de eso que leímos en nuestros pacientes, obviamente tomando en cuenta el contexto del paciente, sus preferencias, la raza, en el caso de nosotros, de la medicina veterinaria, pues nos va a interesar mucho la raza, la especie en la que estamos tratando, ¿no? Porque no es lo mismo, por supuesto, un reptil por ejemplo, un mamífero, y no va a ser lo mismo un gato que un perro, que es como que lo más clásico, ¿no? ¿Y a qué voy con esta medicina basada en evidencia? Ustedes me pueden decir, ay, doctor, pero es que esto es muy fácil, ¿no? Pues, cualquiera se puede formular una pregunta, pero ojo, doctores, colegas, la pregunta, tanto para un investigador como para un médico, es el esqueleto y la clave fundamental para poder resolver problemas biomédicos. Trátese del que se trate. Ojo, la clave está en qué preguntamos y cómo resolvemos esa pregunta. Ahí es donde está la clave de todo, tanto para la investigación como para la medicina. Y se van a dar cuenta por qué. Después de esto, ustedes pueden decir, ay, doctor, es muy fácil buscar literatura científica, artículos, bien fácil, yo meto al celular, le pico y le doy clase. Sí, es muy fácil hacerlo ahora. Hace unos años era imposible, había que ir a los repositorios, pero ahora es muy fácil hacerlo por vía de los teléfonos celulares o por las computadoras. Pero lo que no es fácil es evaluar el nivel de evidencia. ¿Sí? ¿Y qué es el nivel de evidencia? Ahorita es lo que vamos a entender. En este preciso momento vamos a entender qué es el nivel de evidencia y cuál es su relevancia. La que sigue, por favor. Ahora bien, estamos nosotros pasando o atravesando una época un poco extraña en donde nos encontramos a las redes sociales, nos encontramos en diferentes lugares, en donde nos vamos a encontrar noticias reales versus noticias falsas, que esto es algo que de verdad está ocurriendo con mucha normalidad actualmente. Es muy fácil ahora que cualquier persona puede escribir en un blog o en una página de internet cualquier cosa. Y además, como dicen, como está la facilidad de encontrarlos en el celular, rápidamente por vistas o por lo que tú quieras, incluso hay gente que paga ciertos anuncios para aparecer inmediatamente en el buscador, te va a aparecer que es la principal, lo más nuevo, la noticia más nueva. Sin embargo, no necesariamente el que nosotros hagamos una búsqueda así significa que estemos validando la información. Por ejemplo, estamos a veces en algunos lugares donde cualquier persona ahora puede inventar rumores de vacunas o de una persona o de una empresa o de lo que sea. Pueden inventar rumores de absolutamente lo que ustedes quieran. Y hay gente, pues, que lamentablemente no lo va a asimilar, no se va a detener a pensar, a ver, espérate, esto que me estás presentando es real
o es falso. Lamentablemente la gente lo va a absorber inmediatamente y a veces mucho en el entendimiento colectivo va a haber muchas mentiras que se van a quedar ahí en ese entendimiento colectivo. Y lamentablemente esto no es científico. Aquí les pongo unos ejemplos muy interesantes. Hay un artículo que a lo mejor nuestros compañeros de otros países quizás no han tenido este inconveniente, pero en México sucedió un rumor que decían que estaban robando el líquido de las rodillas, el líquido sinovial de la gente que fallecía lamentablemente por COVID-19, ¿no? Y eso es un rumor muy, muy interesante. Si se fijan, está publicado en un periódico importante de México, ¿no? No vamos a decir el nombre, pero está publicado en un periódico importante de México. Y se están robando el líquido de las rodillas. Y además abajo vemos un comentario que dice, es cierto, ahí me dijo un amigo que trabajaba en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que están matando a las personas para robarles el líquido y que es más caro que el platino y que no sé qué y que lo venden en dólares. Algo que realmente parece absurdo, ¿no? Pero lamentablemente el grueso de la población, no estamos hablando de nosotros, las personas científicas, las personas, los biomédicos, la gente dedicada a las ciencias duras, no estamos hablando del grueso de la población, que a veces no tienen acceso a la educación, se cree estas cosas se las creen fácilmente, ¿no? Y bueno, también estamos en una lucha porque también hay artículos como los que están a un lado, ¿no? Que claramente pues, se ve la diferencia, ¿no? Dicen COVID-19 outbreak, diabetes aspect and perspective, ¿no? Entonces nosotros vemos que la diabetes está correlacionada, vemos la epidemiología y la biología molecular del SARS-CoV-2 y cómo está relacionada, ¿no? Entonces, tenemos estos dos tipos de papers, noticias falsas y noticias verdaderas, las real news. Normalmente todo el mundo habla de las fake news, pero casi nadie habla de las real news, que son tan importantes. ¿Y a qué voy con esto? ¿Dónde vamos a buscar una revista buena? Sí, principalmente en los index, en los lugares en donde están las revistas de alto prestigio, pero ojo, la siguiente diapositiva, por favor. Ojo con esto de buscar en los sitios también altamente relevantes, porque quiero decirles, ha pasado, ¿sí? Ha pasado, este ejemplo no lo quise traer a colación, pero ha pasado. Revistas muy importantes, de las cuales vamos a omitir su nombre por respeto, por supuesto, a los investigadores y a la revista, han hecho investigaciones que no han sido ciertas también. Una de ellas, que no ocurre en México, pero ocurre en Estados Unidos, es un paper que salió en una revista muy famosa, en donde hablaba que las vacunas generaban autismo en los niños. Y la gente se lo creyó. De hecho, la gente que practica esta práctica, que no estoy para nada de acuerdo, de los antivacunas, se agarran de este paper. Un paper que estuvo publicado en una de las revistas más importantes del mundo. Por eso, ojo, aquí también es uno de los puntos importantes. La revista no asegura, la marca de la revista no asegura que tú estés teniendo un artículo con un alto nivel de evidencia científica. Abusados. Ahora, ¿qué no es el nivel de evidencia y qué sí es? Vamos a abordarlo en este tema. Primero, el lenguaje médico y el lenguaje técnico no habla del nivel de evidencia, porque yo puedo tener un lenguaje técnico muy, muy amplio, muy, muy colorido, muy distintivo, puedo hablar con todos los tecnicismos habidos y por haber, y no estar diciendo absolutamente nada, ¿sí? Hay muchísimos productos, ¿sí? Que tienen un montón de tecnicismos, pero que en realidad no sirven para lo que dicen. Pero cualquiera puede hablar con un tecnicismo. Le puede uno ofrecer dinero a un profesional de la salud que a lo mejor no tiene un trabajo, que tiene dificultades económicas, y él te va a hablar de todos estos lenguajes médicos y técnicos y te va a, de cierta manera, marear, ¿no? O te va a confundir, ¿ok? Entonces, por eso el lenguaje médico no es garantía. Que tampoco es garantía ni siquiera la fisiopatología ni la biología molecular. ¿Qué? Bueno, seguramente más de un biólogo molecular que esté escuchando va a decir, ¿cómo que la biología molecular? ¿Y cómo te atreves? Es que ya no es garantía tampoco. ¿Por qué? Ni tampoco la fisiopatología. Seguramente más de un patólogo me va a odiar después de esto, ¿no? Pero tampoco ya no lo es. Porque de verdad cualquiera se puede inventar una vía de señalización. Y cualquiera
sabiendo un poco de bioquímica, fisiología, biología celular, biología molecular, puede darle un sentido a las cosas a pesar de que no lo tenga, ¿no? Uno podría decir, bueno, pues es que hay ciertos productos, ¿sí? De los cuales voy a omitir sus nombres, milagrosos, ¿no? Curan el cáncer, curan un montón de enfermedades, ¿no? Que los vemos en la práctica diaria, la gente se los ofrece, no es en la televisión. Y sin este producto milagroso, miren, aquí está el doctor fulanito de tal, y hoy está el doctor fulanito de tal, hablándote de bioquímica, hablándote de metabolismo, hablándote de biología molecular, biología celular, de genómica también, ¿no? Y pues te convence, dices, oye, pues aquí está la prueba. Pero ojo, el hecho de que hablen de la fisiopatología, de la biología molecular, no es garantía. Incluso hay papers en revistas muy internacionales de alto prestigio que te hablan de esto, pero esto no es garantía de que ese paper funcione bien. Esto solo es una guía. ¿Okay? ¿Qué otra cosa no es el nivel de evidencia? Tu opinión personal. ¿Sí? Ni tu experiencia menos. Sí, pero ¿por qué mi opinión personal no? Porque doctores, colegas, la opinión personal es la escala más baja del conocimiento. ¿Por qué la más baja? Porque la mía, la tuya, el colega de al lado, la colega de al lado, es diferente. Todos los individuos vamos a pensar diferente. Nunca vamos a tener la misma idea y vamos a opinar y dejar de opinar siempre, ¿ok? Nunca va a ser igual. Por lo tanto, la opinión personal no puede ser considerada un canon dentro del conocimiento. Incluso los filósofos han hablado de esta parte de la opinión personal, que hay que eliminarla, hay que tomarla solo como lo es, la opinión personal de uno, los criterios de uno y nada más. La experiencia, ¿por qué la experiencia no es buena? Porque, bueno, la experiencia, por supuesto, dicen, ahora sí que los maestros se forjan por experiencia. La experiencia no necesariamente es mala, es buena porque te explica muchas cosas, pero a veces también la experiencia, el tener mucha experiencia también propiamente a uno mismo lo niega de aprender cosas nuevas. Es decir, es que yo tengo toda la experiencia del mundo, eso es imposible. El mismo Albert Einstein lo decía. Nadie puede estar seguro 100% de algo, no, o sea, eso no existe, ¿no? Y eso es parte de lo que de verdad quiero impactar, quiero compartir con todos. ¿Qué otra cosa es? Ni tu creencia ni tu moral, porque ojo, la creencia y la moral, esto es aparte, las creencias de cada persona. Nosotros cuántas veces nos hemos enfrentado como biomédicos a que las personas quieren curar con rituales extraños o con rezos muy raros a entidades o a lo que tú quieras. ¿Cuántas veces nos ha pasado, no? Y la gente jura y perjura que con eso se cura. Pero esto lamentablemente no es científico. Y ahorita vamos a entender todo esto, ¿no? Tampoco, nuevamente les reitero, la revista no es garantía, tampoco el factor de impacto de la revista no es garantía, no es garantía. ¿Por qué? Porque puede haber un doctor o un médico muy reconocido de país, un país estadounidense o de un país europeo, muy reconocido, y a lo mejor ese día le hacía falta, ¿verdad? Llevar sus papeles, porque además les piden hacer ciertas publicaciones con cierta periodicidad al año, porque si no lo hacen con cierta periodicidad, les cancelan sus apoyos económicos y demás. Entonces, por publicar rápido, a lo mejor publica cualquier cosa, ¿ok? En una revista de alto prestigio, porque como es una persona que tiene alto prestigio, ¿sí? Lo van a publicar en una revista de alto impacto. Pero esto no es científico, no quiere decir que aunque sea quien sea, no significa que él sea el dueño de la información, que lo que él hizo ya sea lo único y ya no hay más que investigar o más que aprender. No, eso no es tampoco. Y el factor de impacto de la revista no importa. A lo mejor, por ejemplo, les pongo los escritos de algunos investigadores como Nikola Tesla, muy famoso actualmente, el cual pues la historia lo renegó mucho tiempo. Esa información de Nikola Tesla no estaba publicada en ningún lado, no estaba publicada en ninguna revista de alto impacto, ninguna revista de alto impacto, y hoy por hoy es una información muy importante. Investigadores muy importantes como Edward Jenner no tenían publicaciones de alto impacto en ninguna revista, y sin embargo Edward Jenner es el padre de la inmunología, de las vacunas, ¿no? Entonces por eso les digo, no se fijen
recuerden, una revista también su afán es informar, pero puede informar o puede también desinformar. Y esto es completamente normal. ¿Por qué? Porque esto es azaroso, la vida es azarosa, ¿ok? Nuevamente, no es la reputación ni el prestigio de nadie. O sea, hay una persona, le pongo, este ejemplo se lo pongo mucho a los estudiantes de pregrado y de posgrado de nuestra universidad y de otras universidades, colegas, amigas. Les digo, con quién te operarías, no? Y les hago el ejemplo. Hay un doctor al cual nunca se le ha muerto un paciente, tiene mucho prestigio, lo quieren, lo alaban en la universidad, nunca se le ha muerto ningún paciente. Y tenemos otro doctor que no tiene tanto prestigio, tiene los estudios, la preparación, pero se le ha muerto el 10% de sus pacientes, ¿no? Inmediatamente los alumnos espantados dicen, no, pues yo me quiero operar con el que nadie, el que no se le ha muerto a nadie, ¿no? Y esto es el peor error del mundo. ¿Por qué, compañeros? ¿Por qué, doctores? ¿Por qué, doctoras? Porque al doctor, al que no se le ha muerto un paciente, es un doctor que no está ejerciendo la profesión. Así de fácil. Porque lamentablemente en la medicina esto va a ocurrir. La muerte está presente. No somos Dios. ¿Ok? Nosotros nos equivocamos. Y de hecho por eso abajo dice, el error no es malo, equivocarse es aprender, porque justamente de ahí aprendemos también del error. ¿Sí? Y a veces lo malinterpretamos, a veces pensamos, uy, no, el compañero se equivocó. No, porque de ahí aprendió. Obviamente pues, no es lo mismo equivocarse, por ejemplo, en la biomedicina que equivocarse, por ejemplo, en otra área, por ejemplo, en la pintura, ¿no? En la pintura pues no pasa nada, vuelves a iniciar y practicas hasta que te vuelves el mejor. Lamentablemente pues en la biomedicina los errores a veces de ese tipo pueden estar correlacionados con las vidas del paciente, pero quiero que entiendan que a veces no era cuestión de los colegas, no era cuestión del médico. A veces las enfermedades eran tan terribles que sin importar lo que hubiera hecho el colega, de todos modos el paciente iba a fallecer. ¿Por qué? Porque así es la biología, así es la medicina. Es una ciencia azarosa, no es una ciencia exacta. La medicina no es una ciencia exacta. Y bueno, quiero recalcar, el error no es malo, equivocarse es aprender, ¿no? Y obviamente, pues el doctor que nunca se le ha muerto un paciente, pues es un doctor que a lo mejor es muy bueno dando clases, pero nunca ha estado en una sala de operaciones, ¿ok? La que sigue, por favor. Ahora, ¿qué sí es el nivel de evidencia? Porque seguramente dicen, oiga, doctor, pues ya parece regaño, nos está diciendo de que no es, pero ¿qué es el nivel de evidencia? ¿Qué sí es? El nivel de evidencia es esto que tenemos en pantalla. Las estadísticas, la repetibilidad, la significancia estadística de un paper, la curva de normalidad, el nivel de confianza, el error, porque les digo, eso es lo bonito también de la estadística, que es una ciencia que estudia errores, ¿no? El número de repeticiones de un paper, las gráficas que podemos ver en un paper, ahí es donde está la clave, doctores, colegas, ahí está la clave. ¿Dónde vamos a ver un buen paper? ¿Cómo vamos a saber que el paper es bueno? Vamos a irnos a la parte de estadísticas, a la parte de repetición. Aquí es a donde vamos a ver si realmente ese paper tiene el poder, tiene la fuerza, tiene el call rate adecuado para poderlo implementar, porque aquí es donde vienen los datos duros, los datos crudos, a donde podemos tener un experimento maravillosamente descrito con biología molecular y fisiopatología hermoso, precioso, pero no tener una significancia estadística. No haber corrido ninguna prueba de repetibilidad. Es, por ejemplo, les pongo un ejemplo clásico. Está estudiándose, hay un estudio que lo hizo, un estudio de un estadístico, en donde él hizo un estudio como a manera de broma, en donde ponían un cultivo de células tumorales, ¿no? Y literalmente le ponían, pues, orina de un gatito, o sea, literalmente así, tan absurdo, le ponían orina de un gatito. ¿Y qué creen? Lo veía uno en el microscopio y sí se morían las células tumorales. ¿Y qué podrías decir? Ah, no, la cura contra el cáncer es beber pipí de gatitos. Pues por supuesto que no. Por supuesto que no. Él mismo lo explica en el paper. Este fue un experimento in vivo
perdón, in vitro, esto no tiene no estaban involucrados todos los demás factores que ya vimos que el cáncer está relacionado con muchos más factores. Y es más, esto fue en un solo individuo. ¿Qué pasó? Lo probaron en otra línea celular de cáncer y la pipí de gato no funcionó. Y solo hizo 2 experimentos, ¿no? Se quedó muy corto, desde luego, porque tuvo que haber hecho más repeticiones, etcétera. Pero él lo que nos daba a entender en su paper es justamente que el nivel de evidencia tiene que ser muy escrupuloso. Ahí es donde está nuestra tarea de todos y cada uno de nosotros, de que los papers que leamos tengan un nivel de evidencia alto, o sea, buenas estadísticas, por favor. La que sigue, por favor. Bueno, ¿y qué tiene que ver con todo lo que ustedes dicen? Ay, doctor, pero ¿qué no íbamos a hablar de genes y genoma? A ver, espérenme un momento. Por supuesto que sí. Para poder hablar, por supuesto, de genes y genómica, teníamos que hablar de la medicina basada en evidencias. ¿Por qué? Porque la medicina basada en evidencias, a su vez, se creó a partir de ella otra rama nueva, a la cual se conoce como la medicina translacional. Es esta medicina a la cual nosotros vamos literalmente a pasarla de la investigación científica, ¿sí?, a los sistemas de salud. O a veces hay una necesidad en un mercado tecnológico, vamos a hacer investigación y se va a pasar inmediatamente al sistema de salud. Eso es la medicina translacional, en donde vamos a trasladar, como su nombre lo dice, ¿sí?, los problemas de la clínica al laboratorio y del laboratorio al paciente. Y es donde vamos a hacer el match más fuerte. Y esto, estimados colegas, es parte del parteaguas para la medicina genómica y sus aplicaciones. Ocupar medicina basada en evidencias, por supuesto, por parte del médico, y medicina translacional, en donde nuestros compañeros de la investigación biomédica, biólogos químicos, biólogos moleculares, genetistas, genomistas, nos van a apoyar para poder hacer el match de sus investigaciones con aspectos biomédicos y posteriormente, ¿por qué no?, también encontrar algún mercado. Simplemente, donde un ejemplo de medicina translacional, la generación de las vacunas para COVID-19, son el ejemplo claro de una necesidad, de un problema a nivel internacional, ¿sí?, donde la industria tuvo que ver y la investigación biomédica tuvo que ver y salió una vacuna en poco tiempo, gracias a que ahora con estas nuevas tecnologías se puede implementar medicina transnacional y medicina genómica. ¿Ok? La que sigue, por favor. Ahora bien, ya que entendimos estos principios, estos conceptos básicos, ¿sí? Conceptos básicos de qué va, cuáles son los aspectos que llevan a la genómica, a la implementación de estos, vamos a ir a los aspectos ya de la aplicación. Vamos a hablar de la aplicación de la medicina genómica como tal en oncología veterinaria. Tal vez algunos de ustedes digan, oiga, ¿y por qué no hablamos de las vías de señalización y los aspectos moleculares? En esta charla no amerita hablar de ellos, amerita de hablar de las aplicaciones, de lo que ya hay. No les voy a hablar muchas cosas de descubrimientos científicos o nuevos avances para estudiar, por ejemplo, la genética reversa, la transcriptómica reversa, las aplicaciones más modernas. No las vamos a platicar el día de hoy porque lo que queremos ver es aplicaciones que ya tenemos disponible inmediatamente para su uso, que ya se pueden implementar en la medicina veterinaria y zootecnia y específicamente al área de oncología. La siguiente, por favor, para que lo tomen en cuenta, por favor, y lo reflexionen. Bueno, antes que nada, quiero darle un papel muy importante a mis colegas directos, a los médicos genetistas. Es una nueva especialidad, la medicina genética y la medicina genómica. Relativamente nueva porque pues, debe de tener unos 15 años a lo mucho, tiene muy poco tiempo. Por eso habemos muy pocos médicos genetistas actualmente. Pero quiero decirles que los médicos genetistas también son médicos y allí el médico genetista
es el pilar fundamental para poder hacer la conexión entre el médico de primera intención, el general o el especialista, con pruebas de laboratorio científicas de alto rendimiento. En medio está el médico genetista y es quien conecta esta, esta increíble red de medicina basada en evidencias y medicina translacional. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo se tendría que hacer el asesoramiento genético en oncología veterinaria. Les voy a hablar exclusivamente de oncología veterinaria, pero por supuesto esto puede ser aplicable a diferentes áreas, ¿no? Inmunología, cardiología, eh, ortopedia, neurología, etcétera, ¿no? Pero vamos a hablar de oncología, por supuesto, porque es mi área de especialidad. Primero que nada, pues el paciente llega a una consulta genética, una consulta en donde el médico genetista evalúa, hace una entrevista y realiza un análisis de ligamiento genético, en donde ve cuáles son los antecedentes heredofamiliares del paciente, etcétera. Y basado en esta información, el médico genetista y con su experiencia biomédica, por supuesto, manda una determinada prueba de laboratorio. Posteriormente a esto, el laboratorio entrega al médico genetista, incluso a veces el médico genetista hace las pruebas y analiza los datos, pero quiero decirles que analizar datos es toda una tarea bastante titánica porque requiere conocimientos a veces avanzados, inclusive en genómica computacional y bioinformática, que vamos a hablar más al rato de ello, ¿no? Y al final entregamos resultados, ¿no? Resultados, la que sigue, por favor. Resultados al paciente que, bueno, pues desde luego le van a servir de alguna manera, ¿no? Aquí les pongo, por ejemplo, por qué es importante consultar siempre al médico genetista y obviamente dependiendo, hay médicos genetistas especialistas en neurología, habemos algunos especializados en oncología, hay médicos genetistas especializados en patología molecular. Por eso es importante consultarlo. ¿Por qué? Porque el médico genetista te va a ayudar a elegir cuál es la mejor tecnología para tu paciente. A veces uno, ahorita que estamos pensando en la tecnología, se quiere ir a uno a las tecnologías de más alto rendimiento, secuenciación masiva, procesos de transcriptómica, procesos de metabolómica, etcétera. Cuando en realidad, para poder resolver el problema que tú quieres, tal vez con un cariotipo es suficiente, o con un PCR, ¿sí? O con un genotipado muy sencillo. La que sigue, por favor. Por eso es de suma importancia que consulten con un médico genetista, porque a lo mejor requieren una prueba de genética molecular o de gen candidato, pero a lo mejor no, a lo mejor el problema va más allá de lo que se ve y requiere medicina personalizada, ¿no? Tal vez requiere una secuenciación, un genotipado, un microarreglo. Ahí vamos a ver y luego vamos a ver secuenciación Sanger o secuenciación masiva. Ahí es la importancia de consultar al médico genetista porque él es el responsable de ayudar, por supuesto, al colega a elegir la mejor tecnología, ¿no? Para, obviamente, el cuidado de su paciente. La que sigue, por favor. Ahora bien, una vez que ya está este resultado, por supuesto, viene una interpretación que esta, obviamente, pues la hace un médico genetista, ¿no? Y posteriormente, ya sea que la información se le entregue directamente al colega, o sea, de colega a colega, os puede ser entregada directamente al propietario. Obviamente se le cita consulta para darle la explicación, mire, este gen funciona así, etcétera, etcétera, ¿no? Y una vez entregado ese resultado en oncología, aquí es donde hacemos el apartado, en oncología, se decide qué tratamiento vamos a usar. ¿Por qué? Porque estas tecnologías también nos ayudan a elegir el tratamiento. Eso es algo muy interesante que vamos a abordar en esta plática hoy. ¿Y qué podemos hacer? Radioterapia, tal vez alguna terapia complementaria, quimioterapia, a lo mejor terapia dirigida, inmunoterapia, o a lo mejor el tratamiento es no hacer nada también. Bueno, todo esto es lo que nos va a ayudar a tener una medicina de precisión, ¿ok? La que sigue, por favor. Pero estos pasos son fundamentales, por eso tienen que ir de la mano con su médico genetista, que ya es su mejor amigo, ¿sí? Para el área que se dediquen, obviamente si es en oncología, pues
con mayor razón, tanto van juntos el patólogo, el médico genetista, el clínico, el que se dedica a cirugía. Es un área multidisciplinaria, que también es parte de lo que quiero transmitir, que la oncología veterinaria es un área multidisciplinaria. Ok, ahora les voy a poner un poquito de ejemplos de pacientes a los cuales se les sometió a asesoramiento genético y a medicina personalizada, y ustedes van a ver un poquito ya de estas aplicaciones en la vida real. Les digo, esto es una charla en donde quiero compartir ejemplos reales que se aplican, ejemplos aplicables, ¿no? De hecho, nosotros aquí tenemos una diapositiva y una imagen en donde vemos a una doctora con su bata muy elegante, sus lentes, y que está como en una computadora y hay una hebra de ADN gigante y todo magnífico, ¿no? De hecho, ayer estaba viendo un programa de estos de CSI Miami, en donde pues podemos ver, ¿no? Que en todo CSI Miami, en todas las pantallas del laboratorio donde están, hay un montón de moléculas de ADN girando, ¿no? Entonces, cuando llegan a mi laboratorio me preguntan, oye, ¿dónde está tu ADN girando? No, pues yo no tengo, ¿verdad? O sea, pero es algo curioso, ¿no? A veces la gente o el colectivo, inclusive a veces colegas mismos, ¿no? Imaginamos que la genómica, la biología molecular se encuentra allí en esas super tecnología y que incluso lo vemos hasta el cielo, la vemos muy arriba y a veces pensamos que no está al alcance de nosotros. Más de un colega me ha dicho, es que yo no sabía que existían, ¿a poco se ocupan aquí? ¿Que eso no es muy avanzado? Ese tipo de cosas me las encuentro muy comúnmente, pero quiero que vean la diferencia. Aquí vemos otra diapositiva a un lado donde hay unas doctoras con un color verde o añil, no sé muy bien, creo que es añil, que están en un laboratorio de genética. ¿Y a poco se ve muy impresionante así y ven alguna molécula de ADN en alguna pantalla girando? Pues no, pero es un laboratorio de genética y biología molecular. Así son, ¿sí? De hecho, yo cuando entré de manera de broma, cuando estaba yo en el instituto y en la universidad, yo decía, ¿dónde están las pantallas, no? Con ADN girando, ¿no? Y se reían los compañeros que estaban conmigo, ¿no? Pero bueno, ¿y dónde está el médico genetista? ¿Está en ese pedestal, ahí con ADN girando en el espacio, en el Olimpo? No, el médico genetista está aquí a un lado, mira, está la niña con un doctor que es médico genetista y está a un lado su gatito o su perrito. Ahí es a donde está el médico genetista. Y eso es lo que quiero transmitir hoy, queridos colegas, que no piensen que la medicina genómica es algo inalcanzable o que pocos pueden hacer. Quiero que vean que esto es algo que llegó para quedarse y que ya está disponible para todos nosotros, ¿ok? La que sigue, por favor. Ok, y bueno, vamos a hablar de casos propiamente de medicina genómica en oncología. Ya vamos a acotar ahora sí la línea. ¿Qué se hicieron en estos casos? Básicamente, se identificaron las variantes genéticas afectadas, se hizo un asesoramiento genético al propietario, por supuesto. En el caso de la identificación de variantes, se vieron en dónde estaban estas variantes, cuál era el riesgo que causaba estas variantes y cuáles eran las implicaciones biomédicas de cada variante. Y por supuesto, se sugirió un tratamiento. La que sigue, por favor. Por eso es bien importante que estos 4 puntos los vamos a ver embebidos en los casos que vamos a ver en este momento. Aquí, por ejemplo, les muestro el caso de un pacientito, un chihuahueño, el cual quiero resaltar que es el de la colita levantada con una raya de color blanco, ¿sí? Quiero resaltar que es él. ¿Para qué? Para denominarlo. Obviamente, por respeto al pacientito, no vamos a omitir su nombre y su familia, pero quiero comentarles que fue parte del asesoramiento genético lo que ayudó a diagnosticar su enfermedad de manera correcta. La que sigue, por favor. Ahora bien, ¿qué fue lo que hicimos con este pacientito? Bueno, durante la consulta se le realizó un asesoramiento genético en donde se utilizó un análisis de ligamentos, se recopiló toda la información, antecedentes heredofamiliares y se llegó a una detección temprana de cáncer, específicamente de linfoma, haciendo básicamente asociaciones a partir
de antecedentes heredofamiliares, hacer este análisis de ligamiento, que también es conocido como pedigrí, pudimos ver que aparentemente había una variable hereditaria en este paciente que predisponía específicamente a un tumor llamado linfoma. Entonces, nosotros antes, porque esto es antes de que el paciente lo desarrollara, hicimos la estructuración, hicimos el análisis del ligamiento, preguntamos los antecedentes heredofamiliares y, por supuesto, utilizamos diferentes fórmulas. La que sigue, por favor. ¿Sí? Para poder entender qué es lo que encontramos. Haciendo el análisis del ligamiento, aquí les muestro una parte de cómo se calcula. Encontramos que el paciente se encontraba en un claro desequilibrio de ligamiento. Aquí podemos ver que el paciente afectado tenía las variantes genéticas, tanto por un lado de la madre como del padre, estaban bloqueadas en ambos rubros. Sin embargo, la variante genética era de alta penetrancia. A raíz de esto nos entró la duda y, por supuesto, recurrimos a hacer pruebas genómicas para corroborar de qué estábamos hablando, aunque la causa muy sospechosa porque tuvo antecedentes de que su familia falleció de linfoma, todo indicaba que esto era una variable de alta penetrancia en las generaciones. La que sigue, por favor. Entonces, gracias a esto pudimos nosotros, al poco tiempo, lamentablemente el paciente empezó a desarrollar un linfoma, ¿sí? Un linfoma en la región del cuello, ¿sí? Llamado también por especialistas como el linfoma multicéntrico. Y para ello, pues esto, les enseño la foto de antes, de cómo estaba antes, y posteriormente al análisis empezó a desarrollar esto. Están diciendo, oiga, parecen ustedes magos o brujos, ¿cómo supieron que iba a desarrollar esto? Pero esto no es magia ni brujería, esto fue gracias, de verdad, aunque usted no lo crea, a un análisis de ligamiento genético en donde pudimos entender todo esto. Y esto es de suma importancia. Por eso, conocer los antecedentes heredofamiliares de verdad ayuda muchísimo en cuestiones de cáncer. Ahora bien, tenemos un linfoma, se diagnosticó antes de que se presentara. Lamentablemente se presentó. ¿Por qué? Porque el paciente no fue a consultas regulares, se dejó pasar, etcétera. Pero dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, hay que saber qué tipo de linfoma es. Pertenece al conjunto de células B o de células T. La que sigue, por favor. Por lo tanto, decidimos realizar una prueba genética para identificar el genotipo de las células a las que nos estamos enfrentando. Se realizó una PCR en tiempo real, una PCR PART, en donde nosotros podemos observar en la línea donde vemos positivo, el fenotipo de las células T está abajito, y donde dice positivo tenemos la muestra del paciente en donde claramente el fenotipo de células, el fenotipo de células T está altamente expresado. Aquí hicimos un experimento de expresión también para poder visualizar este fenotipo involucrado, ¿no? Y bueno, lo podemos ver en una expresión bastante grande, es un número de copias bastante importante. Y bueno, abajo, simplemente para que ustedes sepan, son los controles, simplemente para que ustedes vean que el umbral estaba muy alto, lamentablemente, para este pacientito. Y bueno, el linfoma, pues, de células T, tiene mucha implicancia. ¿Por qué? Ustedes pueden decir, pero ¿y esto qué? O sea, ¿a mí de qué me sirve? Si ustedes revisan los libros de oncología, se van a dar cuenta que el tratamiento varía mucho si es un tumor que proviene de células T o de células B, porque esto va a indicar o nos va a guiar a cuál es el tratamiento específico que vamos a darle al paciente. Y alguna vez, aquí platicándolo con mi gran amigo, el doctor Gilberto, encontramos una vez o más bien acordar la palabra linfoma de T de terrible, y pues lamentablemente así fue. Al ser un linfoma de células T, pues el pronóstico fue bastante terrible. Lamentablemente el pacientito falleció porque pues este linfoma es muy agresivo y poco responsivo al tratamiento, ¿no? Pero bueno, la que sigue, por favor. Quiero que se note que ya podemos tener este acercamiento, podemos diferenciar una de otra. Ahora, les traigo otro ejemplo interesante. Este caso es el caso de mastocitoma. Este paciente no es el que tiene mastocitoma, no es, Hola, amigo. pero es una imagen representativa. Adelante, doctor.
Hay algunas preguntas, hay dos preguntas, no sé si podamos responderlas de una vez, ¿no te molesta que te interrumpa? Por supuesto que sí, adelante. Dice Alba Rocío Castillo González, debido a la alta consanguinidad o endogamia, los perros con pedigrí, ¿qué tan sensibles son a neoplasias? Esa es la pregunta. Uno. Y la dos, cuando se usa fertilización en vitro en animales, ¿qué tan bioético sería usar CRISPR-Cas para corregir los oncogenes? Ah, no, pues dos preguntas Muy muy buenas. De buenas. hecho, la de CRISPR la vamos a dejar al final, Ok, porque vamos a hablar de él al final, me doctor. recuerdas y si quieres te la vuelvo a repetir Y con en el mucho caso gusto. de claro que sí, doctor. En el caso de la consanguinidad, por supuesto que sí. O sea, la endogamia de todos los ejemplares, esta consanguinidad que a veces es desmedida, por supuesto que predispone a generar muchísimas neoplasias. De hecho, el ejemplo que viene a continuación proviene de eso. Hemos encontrado que específicamente el mastocitoma está muy relacionado con la endogamia. Hemos visto que algunos criadores de animales, lamentablemente, pues no tienen o no consultan a un genetista, no llevan un asesoramiento genético adecuado, lamentablemente. Bueno, pues ocurre que al momento de que hacen sus cruzamientos, a veces sin conocimientos en genética, lamentablemente, acarrean o fijan, le llamamos en genética, le llamamos efecto de fijación de variantes, se fijan variantes genéticas que pueden, por supuesto, activar vías de señalización para que los protoncogenes muten o estén ahí medio extraños y se vuelvan oncogenes. Por supuesto que sí, de hecho hay casos principalmente en adenocarcinoma de glándula mamaria de origen hereditario y cáncer de ovario y útero de origen hereditario, en donde la endogamia claramente es un motivo del que se produzcan neoplasias, ¿no? Esto en seres humanos no es igual, en seres humanos esto no ocurre, pero en animales esto sí es algo, un componente muy fuerte para la generación de cáncer. Por eso, nuevamente, es bien importante el asesoramiento genético, es ir de la mano, contactarnos con el genetista para que tratar de que estas variantes genéticas no se fijen en la población, ¿no? Gracias, amigo. Te dejo que continúes con la interesante charla que estás dando. Muchas gracias, doctor. Claro que sí. Bueno, en este caso estábamos hablando del mastocitoma, estábamos hablando de un paciente con mastocitoma, como anteriormente con la pregunta, se correlacionó mucho con la pregunta que nos dijeron, porque en el mastocitoma hemos encontrado un componente hereditario. Ustedes pueden decir, ¿hay una predisposición genética por raza? Hasta el momento no hay una predisposición genética por raza, pero sí al manejo genético que hay en los animales, como lo mencionamos anteriormente. Hay diferentes abordajes que hay para el mastocitoma, pero yo les voy a presentar el abordaje que hay en genómica. La que sigue, por favor. ¿Sí? Obviamente haya maneras de abordarlo mediante citología, mediante histopatología, que siempre van de la mano. De hecho, una manera de hacerlo es que vayan de la mano. Se hace la citología, la histopatología y, por supuesto, se complementa muy bien con un análisis genético. En este caso, para analizarlo, decidimos hacer aquí, ven, el pacientito tiene un mastocitoma, se llama Fiona, este pacientito sí nos dio la autorización para que dijéramos su nombre, muy orgulloso porque pues, el paciente está bien. Fiona, le hicimos un análisis de cariotipos y a partir de esos cariotipos obtuvimos una secuencia genética del paciente, ¿sí? Y pudimos llegar a desmarañar más el problema que si solo nos hubiéramos quedado en citología y en histopatología. Ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué desmarañamos el problema? Quiero que observen esta pequeña imagen, aunque no parece sobresaliente o muy grande, quiero que ustedes noten que encontramos 50 cromosomas, cuando en realidad los perritos de manera normal deben de tener a lo mucho
38 pares de cromosomas, obviamente 50, estamos hablando de que esto es una monstruosidad, tenemos muchísimos, estamos hablando que este tumor está generando tantos errores en el ADN que está generando que sus cromosomas estén cambiando de una manera muy agresiva. Y específicamente podemos analizar 4, que son los que están en el circulito, a los cuales les encontramos defectos genéticos. Y de hecho, la siguiente diapositiva, por favor. Los vamos a ver mucho más claros ahorita en el análisis, ¿no? La siguiente, por favor. Ok, ¿y qué hicimos? Una vez que encontramos que desde luego había un montón de cromosomas mal acomodados de diferente tamaño y número, y pues, nos fuimos a analizarlo, ¿no? Ahora, la diapositiva anterior nos ayudó a detectar lo que son aneuploidías y de lesiones. En resumen, de lo que pudimos ver en la imagen, posteriormente todos vimos el análisis. Pudimos ver que en realidad uno de los cromosomas más afectados era el cromosoma número 13. Principalmente, dentro del cromosoma número 13 se encuentra el exón 11. Y ojo, esto grábenselo muy bien, el exón 11 es muy importante en mastocitoma, muy importante. Y pudimos encontrar que había aneuploidías en FCA13, ¿no? Que se refiere, pues, obviamente a una mutación relacionada con cáncer, específicamente en el cromosoma 13, eso se refiere a la nomenclatura. Pero ojo, ¿por qué fue relevante? ¿Qué fue lo que encontramos interesante? Bueno, que una mutación en el exón 11, esto es buenísimo obviamente para los compañeros versados y estudiados en la oncología, saben que esto es buenísimo, porque si encontramos mutaciones en el exón 11, significa que los tratamientos con los inhibidores de la tirosina sinasa, uno de ellos muy popular, el imatinib, va a funcionar. Y no vamos a necesitar realizar tratamientos muy agresivos o muy bruscos porque vamos a poder tratarlo con inhibidores de la tirosina sinasa. Esto, doctores, es muy importante porque nos va a ayudar a guiar el tratamiento de nuestro paciente. Por eso les decía, a veces una histopatología, tal vez una citología, son muy informativas, pero tienen muchas limitaciones. Y a veces un análisis genético nos va a desmarañar pequeños detalles e incluso va a llegar hasta este punto, así no sabes qué, hay mutaciones en el exón 11. Oye, ¿por qué no utilizas un inhibidor de la tirosina sinasa? Y por supuesto, esto fue lo que se hizo con el paciente y el paciente está en muy buenas condiciones. La que sigue, por favor. Ahora bien, voy a hablarles de algo muy interesante. Voy a hablarles ahora de la terapia dirigida. Específicamente seleccioné un caso de melanoma, ¿sí? Aquí tenemos los ejemplos. No son las fotos reales del paciente, igual por motivo del propietario no quería que salieran, pero sí nos autorizó a hablar del tema, ¿sí? Normalmente en melanoma nosotros tenemos muchos problemas. Ustedes saben que es una neoplasia, es un tumor que tiende a ser demasiado agresivo, que tiene un montón de cosas que están a su alrededor, pero afortunadamente ahora utilizando genética molecular, implementando técnicas de PCR en tiempo real y pruebas dirigidas, nosotros podemos encontrar las variantes genéticas apropiadas y las firmas mutacionales en diferentes genes como son BRAF, NRAS, MERC1 y 2, ¿sí? Y gracias a saber cuáles son las firmas o las variantes presentes, elegir un fármaco específico. En este ejemplo, por ejemplo, el Pembrolizumab, que es un muy buen fármaco, que además está relacionado específicamente con variantes de NRAS, BRAF, entonces va a funcionar muy bien. Entonces el melanoma es uno de los casos más interesantes porque encontrando la variante puedes utilizar inmunoterapia, puedes utilizar terapia dirigida para poder irte al blanco. Ojo, en melanoma la quimioterapia ya se ha visto que no tiene una funcionalidad muy buena. ¿Por qué? Porque el melanoma es un tumor que viene, por supuesto, de mutaciones en los melanocitos, en estas células protectoras de la piel, tiende a
generar violencia y a protegerse de cierta manera de la quimioterapia. ¿Por qué? Bueno, pues porque en los melanocitos de origen, una de sus funciones es proteger al organismo. Entonces, también de cierta manera tienen ciertos mecanismos genéticos para protegerse de agentes quimioterapéuticos. Entonces, por eso es bien importante en el caso de melanoma elegir terapia dirigida. ¿Por qué? Porque aquí podemos ir con un fármaco que va a intervenir en una vía de señalización específica del paciente y va a contribuir en un mejor pronóstico y en una sobrevida mucho mayor. Porque en el caso de la quimioterapia, pues lamentablemente hemos visto que pues por este mecanismo de los melanocitos no hay una respuesta muy favorable. Sin embargo, ahora con los fármacos de nueva generación, que de verdad cada vez están surgiendo muchos más fármacos, tenemos pronósticos, incluso hay pacientes que han sido tratados contra el melanoma que están vivos. Una de las preguntas que seguramente nos hacen muy común, que qué opinamos de la vacuna contra el melanoma, que si ya puede funcionar, que si no. Quiero comentarles que la vacuna todavía se encuentra en fase experimental, todavía no se tienen resultados, apenas están en fase clínica y hay que esperar los resultados. Pero quiero adelantarles, un paper hace poquito que se publicó en una revista muy importante llamada Nature, mencionó que un individuo que se infectó con SARS-CoV-2, con COVID-19, ¿sí? Disminuyó o desapareció hasta cierto punto su melanoma. Esto es algo muy interesante, algo que no habíamos visto, pero se sabe que ahora hay virus oncolíticos que nos van a ayudar o quizás nos van a ayudar en un futuro para un tratamiento dirigido al melanoma. Sin embargo, esto les hablo, esto es de experimentación, pero en el caso del melanoma, quiero que sepan que ya contamos con terapia dirigida como el Prevlizumab, que puede funcionar muy bien para casos en donde hay mutaciones en BRAF o en el RAS. La que sigue, por favor. Y esto, estimados colegas, es relacionado, ¿sí? Cuando estamos hablando de genes candidatos, de regiones muy específicas, pero ¿qué pasa si hablamos del genoma completo? ¿Qué tal si hablamos de toda esa información genética tan complicada, tan fuerte de analizar? ¿Qué pasa con el genoma completo? Bueno, para esto surgió una rama que se llama la genómica computacional y la tecnología de alta gama, en donde compañeros dedicados a la informática, ¿no? ¿Quién iba a pensar, no? Una persona que se dedicaba a la informática iba a poder también ingresar al área de la biomedicina. Aquí está el ejemplo, el cómo compañeros ingenieros, informáticos, nos ayudan muchísimo, muchísimo en el conocimiento y aparte nos están ayudando en la lucha contra el cáncer también. Y quiero comentarles que es un solo gen, bueno, lo podemos controlar, pero imagínense estudiar más de 300,000 genes al mismo tiempo, esto se vuelve una tarea titánica. Por eso las computadoras o la nueva tecnología aquí es donde nos van a ayudar, ¿ok? La que sigue, por favor. Entonces, vamos a hablar ahora de tecnologías de alto rendimiento que podemos usar, podemos utilizar, colegas, que eso es algo importante, quiero que sepan, tecnología que podemos usar. ¿Sí? Y aquí les hablo de un estudio que se llama, por sus siglas en inglés, GWAS o Genome-Wide Association. Es un estudio de asociación del genoma completo en donde el enfoque, obviamente, por un lado, se utiliza mucho en la investigación científica para estudiar, encontrar variantes genéticas específicas a ciertas enfermedades. Pero en realidad, esto ya se ha podido implementar gracias a la medicina translacional en pacientes para poder encontrar, gracias a estudios de poblaciones enteras, de casos y controles, comparar una población de individuos enfermos versus una población de individuos sanos, hacer un análisis de asociación y poder encontrar variantes genéticas de importancia biomédica y en este caso relacionadas al cáncer. La que sigue, por favor. Ok.
Perdonen que hay un poquito como de lag, pero ya parece que nos estamos restableciendo. Bueno, en este caso, vemos en la diapositiva que las muestras, les voy a poner un ejemplo, ¿sí? De algo que hemos hecho nosotros. Hemos utilizado un microarreglo que se llama el Canning SNP 20 de la compañía Illumina, que tiene aproximadamente 22,000 marcadores tipo SNP que cubren el genoma canino. A veces nos dicen, bueno, ¿cuántos marcadores quiere para su inmunohistoquímica? Ah, pues quiero 6 marcadores. Y dicen, uy, pues salen tanto. A veces sale muy caro. Pero ¿qué creen? Con un microarreglo genético tenemos 22,000 marcadores analizados al mismo tiempo. Quiero que vean el poder que tiene un microarreglo. Es muy, 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 muy amplio, que nos permite tener una cobertura impresionante. Esto, desde luego, lo podemos utilizar tanto en pacientes únicos como en poblaciones. Este ejemplo está relacionado con poblaciones porque es un ejemplo didáctico para que podamos entenderlo, pero eso no quiere decir que no podemos utilizarlo en pacientes individuales, por supuesto que también se puede hacer, ¿no? Entonces, la que sigue, por favor. Eh, en este caso, nosotros genotipamos a muchos perritos utilizando este microarreglo, ¿sí? Y posteriormente realizamos un estudio de asociación del genoma completo, un GWAS, utilizando covariables, que por supuesto las covariables, esas obviamente vienen dentro del asesoramiento genético de lo que hace el médico genetista, ¿sí? Y utilizamos un programa del sistema operativo Linux, el que se llama Plink. Este Plink nos ayuda a hacer análisis genómicos de alto rendimiento y aparte nos ayuda a tener un control de calidad de los datos, depurar datos que tal vez no son muy buenos. Y algo muy interesante y que hay que recordar nuevamente, está lleno de estadísticas, estadísticas que nos ayudan, por supuesto, a depurar los datos que no son viables, los datos que solamente están metiendo ruido o lo que no hace la diferencia estadísticamente significativa entre un individuo sano y un individuo enfermo, para ser mucho más escrupulosos. Ahí también es donde está el fuerte de los estudios genómicos, la alta repetibilidad que tiene, la escrupulosidad que tiene con los datos y este, este efecto de rasurar los datos que no sirven a partir de pruebas estadísticas muy fuertes, como es la prueba de Bonferroni. Entre otras, está el Chi-Square, está el Fisher, etcétera. ¿Ok? La que sigue, por favor. Y por supuesto, una vez que tenemos los resultados de un estudio, de un GWAS, podemos graficarlos a partir de un Manhattan Plot, que es el que tenemos aquí. Y en este caso muy particular, encontramos 4 variantes que estaban asociadas a cáncer. La que sigue, por favor, de este Manhattan, que lo vamos a ver un poco más resumido en la diapositiva. ¿Sí? Aquí lo tenemos, encontramos alteraciones en el cromosoma 9, en el 23, en el 25 y en el 27, ¿sí? De varios individuos. Y ojo, tenemos el alelo que está involucrado, ¿sí? Tenemos una T por una A, tenemos una C por una A, una G por una C por una G, etcétera, y tenemos su determinante. Si se fijan aquí, tenemos un p-value muy bueno de 0.005, eso quiere decir que pasó la significancia estadística. Ahora bien, si hablamos propiamente de los genes, ¿en qué genes los encontramos? Bueno, aquí está muy interesante. Vienen los genes, el BRCA1 del que ya hablamos, de cáncer de mama, encontramos un oncogen ahí, el RAF5A, ¿sí? Que está relacionado con factores de crecimiento, encontramos BRCA2, encontramos el gen KRAS, que pertenece obviamente a la vía de los tumores clásicas, que es la vía de PI3, AKT-mTOR. Entonces, quiero que vean que gracias a esto pudimos también localizar variantes genéticas que están asociadas a cáncer. Y estas variantes genéticas, por supuesto, pueden aparecer en un panel genético y usarse para diagnosticar enfermedad tumoral. ¿Sí? La que sigue, por favor. Y bueno, justamente hablando de esto, aquí, por ejemplo, les muestro los límites. Aquí encontramos en una región, pero se ha estudiado el genoma completo de miles de regiones en que incluso podemos
Si se fijan, hacer un zoom a una determinada variante y estudiar esa variante y a ese gen o a esa variante, encontrar cuáles son los sitios de inserciones o de lesiones, ser muy escrupulosos. De hecho, por eso les decía que la genómica computacional o la bioinformática nos ayuda muchísimo a manejar esta enorme cantidad de datos, a resumirlos y a poder visualizarlos, ¿no? ¿Y para qué nos sirve entender en dónde se encuentran estos genes? La que sigue, por favor. ¿Sí? ¿Por qué nos ayuda o en qué nos beneficia? Pues aquí tenemos un ejemplo muy interesante de farmacogenómica. Quiero que vean que tenemos por un lado un GWAS con sus hits. Posteriormente analizamos el gen a donde se encontró la variante genética y se puede generar, ¿sí? Se pueden generar drogas específicas o tratamientos específicos contra esa variante en particular. Aquí les pongo muchísimos ejemplos de enfermedades que han sido estudiadas de esta manera, la esquizofrenia, el colesterol, la artritis reumatoide, su gen en donde están relacionadas a mutaciones o variantes que están asociadas a ciertos genes y las drogas terapéuticas que hay ahora para estos medicamentos. Y por supuesto, estos ejemplos de farmacogenómica están pegados a la terapia dirigida y todo esto ya lo podemos implementar. Puede, por supuesto, también guiar el tratamiento o ayudarnos a guiar el tratamiento de nuestro paciente, ¿no? La que sigue, por favor. Quiero que se note esta alta relevancia y que, bueno, pues sí, son muchísimos datos, pero podemos utilizarlos para llegar a este punto de tratamiento, o digo, de diagnóstico de ciertas variantes en los pacientes, ¿no? Por supuesto, también existe la de New Generator Sequencing, la secuenciación de nueva generación, que a diferencia del microarreglo que vimos anteriormente, pues bueno, aquí sí se estudia todo el genoma, se hace una lectura completa, posteriormente se ensambla, por supuesto, a partir de bibliotecas, como pues lo tenemos con análisis de genómica computacional, se identifican los genes, e incluso se puede, gracias a esto, al New Generated Sequencing, generar una vía de señalización con estándares estadísticos muy fuertes. La que sigue, por favor. Eso es parte también de lo que quiero decir así, que la secuenciación de nueva generación nos puede ayudar, por supuesto, a lo mismo que hacen las tecnologías de variante única o de cariotipo o de microarreglo, sí nos puede ayudar, pero también nos puede ayudar a seleccionar tratamientos basados en los datos conocidos de los pacientes y los datos publicados. Podemos elegir de manera más directa la terapéutica y a veces podemos estimar pronósticos, porque también es cierto, un tumor que tiene una tasa de mutación, una cantidad de inserciones o de lesiones muy alta, no va a responder al tratamiento. Y esta es también una de las cosas fundamentales en donde una secuenciación o un genotipado nos ayudan, porque también un paciente que tiene una tasa de mutación muy alta, decimos que es arriba del 20%, realmente los tratamientos ya no van a funcionar, lamentablemente. Pero esto también es bueno, porque un paciente que tiene un tumor de alto grado histológico y demás, pero tiene una tasa de mutación baja, aún podemos hacer la diferencia. Ahí también es lo importante. La que sigue, por favor. Y vamos a ver un par de ejemplos en las diapositivas de cómo es que se ven esta reconstrucción de las vías de señalización. Por ejemplo, aquí les muestro una, cómo podemos reconstruir una vía de señalización a partir de algo que mis compañeros de genómica computacional le llaman redes de interacción. Incluso podemos ver qué gen está interactuando con cuál, a qué menor medida o mayor medida interactúan, qué tanto hay niveles de expresión genética. Muchísimo, podemos llegar a límites insospechados y podemos ser tan escrupulosos y detallar tanto como queramos. La que sigue, por favor. Y de hecho, estas diapositivas justamente están relacionadas con este aspecto que es tan importante y tan relevante en nuestro quehacer diario de la medicina, porque nos interesa conocer, ¿sí? Nos interesa conocer qué podemos hacer o qué no
podemos hacer con los pacientes, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en esta diapositiva nueva que acaba de salir, podemos nosotros ver cómo hay una vía de señalización con sus ligandos, con sus factores de crecimiento, la vía de PI3, de la que les hablaba anteriormente, los genes RAS, ¿sí? MEC, MEC1, MEC2, MCK, AKT, mTOR, STAT, JAK, y bueno, podemos reconstruir toda una vía de señalización. Pero ¿cuál es la ventaja? Podemos en un paciente, en un individuo, reconstruir esa vía de señalización de él y de su tumor, tener ambas vías, tanto del tumor como la del paciente. Y ahí es donde está la magia, porque ahí es donde, reconstruyendo esto, sabemos qué fármaco puede intervenir para bloquear ciertas vías de señalización. Y ahí es donde está la importancia de todo esto, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, vamos a entrar a un tema muy interesante, que es el tema de la edición genómica, ¿no? La edición genética, que incluso, pues bueno, una colega ahorita nos hizo una pregunta alrededor de esto que vamos a tratar de vislumbrarla. La que sigue, por favor. Actualmente, pues existen herramientas de edición del genoma muy poderosas, ¿sí? Existen herramientas de edición del genoma muy, muy poderosas que se han publicado principalmente en la revista Nature. Se ganaron el premio Nobel del año pasado, si más no recuerdo, del 2020, ¿sí? Y fue la tecnología de CRISPR-Cas. Hay muchísimas Cas, hay de la 1 a la 9 y ha habido nuevas Cas, pero principalmente la que conocemos es la de CRISPR-Cas9 porque es una herramienta muy fácil de ocupar, muy fácil de programar. ¿Y qué es CRISPR? Bueno, son repeticiones palindrómicas agrupadas y regularmente interespaciadas, de esto por sus siglas en inglés de CRISPR, que es interesante y quiero mencionar que Juan Francisco Martínez, uno de un colega que habla nuestro propio idioma español, castellano, ¿sí? Él fue quien descubrió esta interesante vía del CRISPR-Cas, ¿no? Entonces, es muy, muy importante mencionarles este pequeño detalle para que sepan que también la gente que hablamos español y castellano podemos aportar cosas tan importantes a la humanidad como esto del CRISPR-Cas9, ¿no? Y bueno, la que sigue, por favor. Les voy a hablar algunos pequeños ejemplos al respecto de esta tecnología, ¿sí? Actualmente quiero comentarles CRISPR-Cas9. Muchos compañeros nos han preguntado, igual como nos habló ahorita la doctora, es una pregunta, CRISPR-Cas9, ¿podemos implementarla ya en el consultorio, en la clínica diaria? La respuesta es no. CRISPR-Cas9 aún está en fase de experimentación, aún estamos un poquito lejos de poder implementarlo de manera directamente en nuestros pacientes. Bueno, lejos entre comillas, porque ya no estamos tan lejos como antes, estamos muy pronto a poder empezar a utilizar tal vez herramientas de edición del genoma para cortar, pegar, prevenir a lo mejor mutaciones o la presencia de oncogenes en algunas especies. Actualmente se está haciendo en roedores, en animales, es donde más tenemos desarrollada la tecnología. Pero entonces, uno está esperando decir, bueno, ¿y cuál es el chiste de esto del CRISPR? Yo he oído que hay edición genómica de hace muchos años, las enzimas de restricción y demás. Bueno, una de las virtudes del CRISPR-Cas9 es que se tiene teorizado que puede ser con el paciente vivo, pues se puede hacer la edición, o sea, le puedes conectar un suero al paciente y por ahí pasarle CRISPR-Cas9 y hacer una edición, o sea, es una de las cosas que se ha teorizado, por eso CRISPR-Cas9 tiene tantas aplicaciones. Desde luego, pues tiene aplicaciones en la generación de fármacos nuevos, para poder estudiar fenómenos, por ejemplo, el COVID-19 se utilizó para CRISPR-Cas9 para poder estudiar al COVID-19, incluso a lo mejor en la medicina no, pero en los animales de producción, en las vacas, en los borregos, se utiliza también para encontrar variantes genéticas. Es algo muy interesante porque también se utiliza
encontrar variantes genéticas de animales de producción, seleccionarlos y venderlos en el mercado, ¿no? Variantes de interés productivo, desde luego, fenotipos amplios, masa muscular, etcétera. O sea, simplemente quiero decirles que esta estrategia es multifuncional. Ahora, por favor, le vamos a pedir al doctor Gilberto que nos repita la pregunta de la colega, por favor, porque en este caso sí lo amerita. Claro que sí, Doc. Dice, cuando se usa fertilización in vitro en animales, ¿qué tan bioético sería usar CRISPR-Cas para corregir los oncogenes? Ok, la respuesta de nuestra colega es muy concreta. Dice, in vitro en animales, ¿se puede corregir? La respuesta es sí. Si vamos a hacer una selección asistida por marcadores, nosotros podemos corregir la presencia de oncogenes y, por supuesto, evitar hasta cierto punto que los animales tengan la presencia de ellos. Hay que recordar también que el cáncer es una enfermedad que no solamente está pegada propiamente al componente genético, también puede haber componentes ambientales. En el caso estudiado, el melanoma es un ejemplo enorme, o sea, el genoma está bien, pero por la radiación el genoma cambia y se vuelve malo, ¿no? O sea, podemos corregir los genes, pero eso no implica que los factores mutagénicos no puedan desarrollar una neoplasia, ¿no? Eso es también algo que hay que recalcar. En el caso del cáncer hereditario o del cáncer que está fijado a variantes genéticas específicas, ¿para qué? Para que los animalitos in vitro, por fertilización in vitro, no lo tengan, pues esto pudiera ser un principio de la selección. Pero a veces pensamos que el cáncer, bueno, solo quitando los oncogenes y ya la logramos, ya no tenemos cáncer. La respuesta es no, porque a eso sería muy audaz decir que, bueno, que la parte ambiental no tiene nada que ver y en cáncer tiene mucho que ver la parte de mutaciones. Simplemente les digo, el melanoma es el claro ejemplo de las mutaciones, ¿no? Y en cuanto a bioética, bueno, pues esto por supuesto que es un debate bastante interesante, la edición genómica. En animales actualmente pues hay una regulación bastante importante al respecto. Seres humanos literalmente está prohibido, no se puede hacer edición genómica en seres humanos, pero en animales, bueno, a veces se utiliza, por ejemplo, generar ratones con ciertas características, por ejemplo, noqueando ciertos genes que sabemos que producen un sistema inmunológico bueno o un sistema inmunológico malo, para poder estudiar efectos de ciertos tratamientos o efectos de tumores en los pacientes. Entonces, desde el punto de vista bioético, es bueno porque puede ayudar a que la ciencia progrese. Desde luego, esto hasta qué punto lo podemos hacer sin, desde luego, perjudicar la vida de los ejemplares, siempre cuidando, dar un respeto a los animales como es debido, desde luego, y utilizando los estándares y protocolos internacionales. Espero haber respondido sus preguntas. Vamos a dejar, ya casi vamos a terminar, entonces vamos a dejar un poquito las preguntas al final de la conferencia. La que sigue, por favor. Bueno, y en conclusión de todo, bueno, la importancia de la consulta y referencia al médico genetista como apoyo en la oncología veterinaria para llegar a un diagnóstico y a una medicina personalizada es indispensable. O sea, es muy, muy importante esta consulta a tu médico genetista, así como es importante consultar al patólogo para que nos diga qué células están viendo, si hay mitosis, si no hay mitosis, si hay factores de que él alcanza a ver mediante inmunohistoquímica, algún marcador, etcétera. Es muy importante que nos apoyemos, ¿no? De igual manera, referir al paciente a interconsulta con el médico genetista siempre es importante. El asesoramiento genético es importante. Desde luego, siempre, e incluso a la gente que se dedica a la crianza, esto es fundamental, ¿no? Tanto en animales de producción como en animales domésticos, perros, gatos, caballos, etcétera. Es bien importante tener este acercamiento. ¿Y por qué también vale la pena acercarse al médico genetista? Porque también te va a ayudar a seleccionar cuál es la prueba más adecuada. A lo mejor tú dices, es que yo quiero hacer una secuenciación masiva y te quieres gastar muchísimos
dólares haciendo una secuenciación masiva, cuando tu problema se podía evaluar con una PCR en tiempo real, que es 1000 veces más económica que una secuenciación masiva. Por eso también es importante consultarlo. La que sigue, por favor. ¿Sí? Entonces, ahí la relevancia, también por eso les decía, las preguntas que hacemos desde un inicio, desde investigación hasta las preguntas que hagamos a nuestro problema médico o clínico, es donde está el secreto de todo, en saber hacer preguntas y poder ver de qué manera las respondemos. De verdad, en la pregunta de verdad ese paso, ese primer paso, ahí a veces es donde está el principal problema. Incluso en la investigación científica, muchos biólogos moleculares o muchos genetistas que nos están viendo no me van a dejar mentir. A veces la pregunta de investigación es lo fundamental, porque en la pregunta nos vamos a basar para saber hacia dónde dirigirnos y qué buscar y qué esperar, por supuesto. A manera de conclusión, bueno, obviamente saben que hay muchísimas aplicaciones, la medicina personalizada implica muchísimo, está relacionada a un diagnóstico más preciso, emplear las herramientas de exploración genómica, eventualmente nos van a dar un pronóstico, nos van a ayudar a ver las frecuencias alélicas, la tasa de mutación de las neoplasias y por supuesto, todo esto nos va a llevar a una medicina de precisión y a dar un mejor y más robusto tratamiento a nuestros pacientes o inclusive un tratamiento a lo mejor ya no agresivo, pero sí dirigido a nuestro paciente. Desde luego aquí pues con esta diapositiva pues le damos las gracias a estas magnas instituciones que están aquí, que gracias a estas instituciones que tenemos es como podemos llegar a ustedes, por supuesto, a Medivet, por supuesto, a Oncogenes, al INMEGEN, mi Mater, el Instituto Nacional de Medicina Genómica, a las asociaciones a las que orgullosamente pertenezco, a la red Convian, de los recursos o genéticos y a Moncovet, que pues grandes colegas, grandes amigos, de ahí conozco al doctor, que también es un gran amigo, un gran colega. Y bueno, la última diapositiva, por favor, porque pues es todo esto que les presento, la verdad es que no podría hacerlo sin la última diapositiva, que pues son, por supuesto, mi equipo de trabajo, mis colegas, las doctoras que ven en la fotografía, que bueno, pues la verdad es que sin ellas yo no podría realizar este trabajo tan interesante que les vengo a presentar, porque pues ellas son parte fundamental de esto y bueno, pues un equipo de trabajo sólido y bueno, siempre es indispensable para poder salir adelante en algo tan interesante y nuevo como es la genómica o en cualquier área, por supuesto, ¿no? Y bueno, pues con esta diapositiva, doctor, pues le damos conclusión a la plática y bueno, pues muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Doc. Fíjate que me quedo, ya ves lo que habíamos estado platicando hace algunos meses de lo de el melanoma, que realmente es pues quimioresistente, radioresistente, electroquimioterapia resistente. Me da dudas ahorita con esto del CRISPR-Cas, lo que habíamos charlado, este, me haces volar, me haces volar la mente y estar pensando todavía en más cosas. Pero bueno, no veo más preguntas por parte de las personas que nos estuvieron amablemente siguiendo. Ya platicaremos más a fondo esto. No sé qué opinas de esto del CRISPR-Cas con el melanoma y la transferencia genética o porporación. No, pues por supuesto que bueno, ahora el doctor ya adelantó un poquito de esta, as que estábamos trabajando él y yo, y por supuesto, de hecho es algo muy interesante el poder utilizar las herramientas de alta precisión, como en este caso el CRISPR-Cas, pues para dar ofrecer un nuevo tratamiento para nuestros pacientes con melanoma, porque efectivamente platicándolo, pues no, ese tumor es bastante malo y bueno, actualmente pues podemos quizás yéndonos a estas mutaciones específicas
en BRAF, en NRAS, MEC1 y MEC2. Por supuesto, si ese tumor las tiene, a lo mejor empleando técnicas de electroporación, ¿no? Que nos ayuden a ingresar con mayor facilidad el fármaco, ¿no? El vehículo de CRISPR, a lo mejor quizás tengamos buenos resultados, ¿no? Pues bueno, pues vamos Vamos a a probar intentarlo. a ver qué Vamos a sale probar. y ojalá tengamos resultados. Sí, 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 que por Me supuesto que parece sí. maravilloso. Hay dos preguntas muy importantes. Una de Cristian Vallejo dice, buenas noches, doctor. Si a través del análisis de ligamentos se diagnostica que un paciente tiene predisposición a desarrollar linfoma, ¿cuál sería el tratamiento si aún no se desarrolla la enfermedad? Muy buena pregunta. Le mandamos un gran saludo al doctor Cristian. Cuando nosotros tenemos un linfoma que no se ha visto, podemos hacerlo mediante análisis de ligamento. Obviamente, desde luego, pues siempre invitamos a no solo quedarnos con el análisis de ligamento, sino fijarlo a una variante genética. Eh, una de las cosas es que en la literatura está marcado que pueden haber protocolos preventivos. Damos quimioterapias, damos ciertos protocolos, en este caso, protocolos no tan fuertes como un protocolo CHOP, ¿no? Protocolos de una naturaleza más baja y ayudan a eliminar esas variantes que están volando en ese momento. De hecho, eso es que es la gran ventaja, incluso no solamente en el tratamiento en cuanto a quimioterapéuticos, sino en la nutrición. Ahí es donde específicamente podemos actuar, porque si el paciente aún no ha desarrollado linfoma, ahí es donde podemos actuar modificando las dietas, haciendo dietas específicas. Ahí es a donde sí vamos a cortar la vía de señalización antes de que ocurra el problema. Y ahí es donde sí vamos a poder hacer algo fuertemente bien. O por supuesto que existen tratamientos también de quimioterapia metronómica que nos pueden ayudar muchísimo cuando tenemos pacientes que tienen las variantes, pero no han desarrollado la enfermedad aún. Ahí es a donde este tipo de tratamientos entran con mucha esperanza y con mucha facilidad. Hemos tenido casos donde ha salido con las variantes genéticas, hemos tratado, como anteriormente lo hemos dicho, y no hemos tenido casos de tumores en esos pacientes. Y eso es una muy buena pregunta. Un amigo, colega del sur del continente, no recuerdo si es de Argentina o de Uruguay, es oncólogo también, Cristian Jaramillo, dice, buenas noches, ¿desde qué edad se puede hacer una prueba para ver si una mascota es propensa a presentar algún tipo de cáncer? Bueno, al doctor Cristian Jaramillo le mandamos Un un muy abrazo. fuerte abrazo, una excelente pregunta, una muy buena pregunta, porque ¿a qué edad puedes saber si eres propenso a cáncer? Prácticamente desde que estás en el desarrollo embrionario, porque desde que estás en el desarrollo embrionario, cuando empiezan a ver todo este proceso de replicación, de fijar los caracteres, desde ahí podemos ver si algún proceso de reparación no se dio de manera adecuada, si ya hay algún oncogen que anda por ahí nadando, porque también ha pasado, hay personas que portan las variables o las variantes genéticas, son portadores de ellas, pero nunca desarrollan la enfermedad, pero a lo mejor en su descendencia, sus hijos sí lo presentan. Entonces, quiero comentar que en seres humanos, en animales no lo hemos aún implementado como tal, pero en seres humanos se hace el diagnóstico preimplantación, o sea, preimplantación hacen el diagnóstico con una técnica que se llama CGH y ahí pueden ver las variantes genéticas, incluso ni siquiera ha nacido el individuo y ya lo pueden ver. En humanos ya se hace. Por supuesto, quiere decir que lo podemos trasladar a medicina veterinaria, por supuesto que sí, solamente que no es como que no es algo que pidan mucho, pero pues para que se den una idea, prácticamente preimplantación podemos saberlo. Eh, y más allá todavía, incluso podemos tener a los dos individuos antes de pues que recombinen y ya desde ahí también podemos ir guiándonos, ¿no? O sea, hasta ese grado, desde que ni ha nacido el individuo hasta que, bueno, desde el día 1 de nacido podemos detectar si hay variantes genéticas asociadas a cáncer, desde el día 1 de nacido.
y que se pueden expresar en cualquier momento, ¿no, Doc? Desde que son cachorros, en este caso si hablamos de caninos, hasta una edad mediana o Exactamente, ya cuando son adultos o cuando son gerontes. Totalmente de acuerdo. Muy exactamente, interesante. exactamente. Todo el mundo dice que una excelente plática, yo coincido con ellos, realmente muy interesante. Este, No, muchas bueno, gracias, Doc. pues no hay más preguntas, Doc. Realmente te felicito. Excelente charla. Me haces volar demasiado la mente. Eh, me, 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 me rebasa todo esto. Te felicito, felicitaciones y Gracias, lo doctor. único, lo único que me queda es que queda abierta porque seguramente podemos conectar una charla más avanzada para los que estuvimos aquí. Va a haber cortos, Por supuesto. Rodrigo nos va a hacer favor de ir haciendo algunos cortos para que la gente se entere de las maravillas que haces. Las personas que nos están viendo y las que nos van a ver en un futuro deben de saber que el doctor Benedict hace todo este tipo de estudios en oncogenes genómica y pues los invito realmente que vean la maravilla que podemos hacer. No sé si tengas algún otro comentario, Doc, para finalizar. Bueno, pues que desde luego, pues Oncogenes bueno, pues Medivet, pues siempre son primos hermanos, somos grandes amigos y por supuesto que sí, cualquier duda, por ahí siempre dejo el correo electrónico, igual pueden escribir sus dudas al correo electrónico y bueno, algo que quiero hacer énfasis es que bueno, estas tecnologías pues ya se encuentran al alcance de nosotros, ¿no? A los compañeros que nos ven de países, de España, de Latinoamérica, que a veces nos preguntan, oiga, ¿le puedo enviar muestras? Quiero comentarles que estamos trabajando en esa parte para poder recibir muestras de ustedes y poder apoyarlos también en sus trabajos, ¿no? Y bueno, un fuerte abrazo a todos los que nos escuchan y que nos ven, porque a mí me da mucho gusto también compartir con colegas, con médicos veterinarios, porque esta charla a veces con colegas que se dedican a la medicina humana. Bueno, esto es algo que ellos hacen muy común, pero el traerlo a la medicina veterinaria a mí me da mucho gusto porque eh, es mi área de profesión, mi alma mater, y pues obviamente traer estas tecnologías para poder implementarlas en nuestros pacientes. Y como dice usted, doctor, deja uno volar la imaginación y piensa en un montón de cosas que se pueden hacer en oncología. Y bueno, pues igual que usted, siempre que hablo de estos temas, yo mismo me voy a esa imaginación de todo lo que se puede hacer en bienestar y en pro de los pacientes con cáncer, desde luego, ¿no? Bueno, y de todos, ¿no? No solamente los de cáncer, pero pues hacemos mucho énfasis en esta lucha constante contra el cáncer que el doctor Gilberto, yo personalmente y muchos otros colegas lo estamos haciendo arduamente y de antemano quiero felicitarlos a todos y cada uno de ustedes que están en esta lucha contra el cáncer también. Me parece que no se escucha bien su micrófono, doctor. Ok, les digo que invitarlos y invitarte también a ti, porque en diciembre vamos a tener una charla de un colega argentino, ahí está, del doctor Lautaro Porporato, va a hablar de medicina felina y oncología y el uso de ciclofosfamida del laboratorio Chemovet. Y pues no me queda más que agradecerte, darte un abrazo y que visiten la página en Facebook, que le den su like para que puedan estar viendo los cortos que vamos a tener de esta página y pues los cortos que hay de las otras charlas del uso de inhibidores tirosinquinasa, del mastocitoma con el doctor Matías Tellado y de alguna charla que tuvimos con el doctor Oscar Pagotto donde nos habló maravillas de lo que es analgesia y otros usos de medicamentos. Gracias, doctor, gracias a todos por la asistencia. Todos te felicitan. Muy interesante el tema. Y bueno, no nos queda otra más que despedirnos, amigo. Nos saludamos muy pronto. Espero que esto así sea. Y pues comprometerte a que sigamos con una charla que enlace y que podamos avanzar más en esto de la genética. ¿Te parece? Claro que sí, doctor. Un fuerte abrazo y un fuerte abrazo para toda la audiencia también. Gracias. Nos vemos, nos saludamos después, muy pronto. Muchas gracias, Doc.
Excelente, Que felicidades. estén muy bien todos. Gracias.